Muy buenas tardes, reciban un caluroso saludo de parte de la Escuela de Ciencias de la Educación SDU y EDUCAR. El día de hoy estamos presentando un video que hace parte del proceso de la diplomatura formador de formadores de ABA. La intención de esto es hacer una introducción con relación al tema del curso Relaciones y Funciones. Hoy vamos a hablar muy particularmente de el tema de los números racionales. Por consiguiente, quiero mostrarle esta herramienta diseñada también en el curso. Esta herramienta contiene una página web que contiene pues, información relevante. Aquí pueden encontrar los referentes bibliográficos que son necesarios leer y donde se apoyó el conocimiento que se va a explicar el día de hoy. Y en los créditos, pues bueno, aparece el nombre como autor de no solo del trabajo, sino también de este video. Vamos a mostrarles un poco de la diferencia. Se va a tratar de los números racionales. Hay un mensaje muy fundamental en este tiempo de pandemia en el cual la UNAD pues, ha fortalecido mucho la interpretación de su labor social. Quedémonos en casa. Entonces, por consiguiente, ahí tenemos una póster que nos invita a seguir esta invitación propia de la UNAD. Y antes de comenzar como tal con el tema de los números racionales, es importante tener un conocimiento previo y hacernos unos cuestionamientos de saber si tenemos esa información necesaria para realizar el escalado, el andamiaje frente a todo esto necesario, toda esta información necesaria, ¿cierto? Entonces, es fundamental que se tengan conocimientos para abordar estos números racionales sobre las propiedades de las potencias, es el tema fundamental. Debemos recordar todo este conjunto de propiedades. Invito a todos los estudiantes que estén viendo este video que por favor hagan un análisis detallado de todas las propiedades de las potencias, su aplicabilidad para posteriormente pues poder entender de qué se va a tratar la clase. Sin más, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Disfruten por favor la clase. Queda como formato de revisión de evaluación un pequeño microtrailer al finalizar de la clase. Estos conocimientos son conocimientos que podemos considerar básicos, pero recordemos que como tal la asignatura que estamos viendo es la asignatura de relaciones y funciones, que hace parte de una de las principales o de los cursos iniciales de esta licenciatura. Entonces, sin más, muchas gracias. Vamos a iniciar. Ahora, para explicar el tema de los números radicales, se debe preguntar qué es un radical. Para explicar qué es un radical, se debe entender que un radical es una expresión que consiste en buscar un número que multiplicado por sí mismo, este número debe estar multiplicado por sí mismo, una cantidad de veces resulte otro número determinado, simbolizado de la siguiente manera, donde n va a representar la cantidad de veces que se va a multiplicar a por sí misma. Entonces tenemos que, por ejemplo, si nosotros nos piden hallar la raíz cuadrada de 64, que se simboliza de la siguiente manera, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es buscar un número que multiplicado por sí mismo dos veces sea igual a 64. Ese número, como ustedes ya lo conocen en la tabla del 8, dos veces multiplicado por sí mismo 8 da el valor de 64 y está expresado de la siguiente manera. Otro ejemplo que nosotros podemos decir es que si se desea hallar la raíz cúbica de 8, es decir, la siguiente expresión, se debe buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces sea igual a 8. Este número, si buscamos en las tablas de multiplicación, tenemos que el 2 multiplicado 3 veces por sí mismo da igual a 8. Es decir, se expresa de la siguiente manera. Ahora, para comprender un poco del lenguaje matemático se necesita comprender las partes de los números radicales. Ahora, y las partes de un número radical es el índice, que como ya se había explicado, es la cantidad de veces que se debe multiplicar erradicando por sí mismo para que dé el resultado, es decir, la raíz. De manera análoga podemos encontrar que si nosotros tenemos la raíz cúbica de 8, lo que debemos hacer es buscar un número que multiplicado 3 veces por sí mismo da igual a 8, y este número es el 2, ya que 3 veces multiplicado el 2 por sí mismo da igual a 8. Ahora,
debemos que comprender el signo de la raíz, es decir, el signo del resultado. Y existen 4 posibles casos en los cuales se puedan presentar el signo de la raíz. El primer caso es cuando el radicando sea positivo y el índice sea impar. Y nos dice que toda raíz de índice impar de una cantidad positiva es siempre positiva. Es decir, si nosotros tenemos la raíz cúbica, como lo tenemos aquí en este caso, la raíz cúbica de un número positivo, el resultado siempre va a ser positivo. Otro posible caso que tenemos es cuando el radicando sea negativo y el índice sea impar. Toda raíz de índice impar de una cantidad negativa es siempre negativa, como lo tenemos apreciado de esta manera. Tenemos el índice impar que es 3, una cantidad negativa, tu resultado siempre va a ser negativo. Otro caso que tenemos es que el radicando sea positivo y el índice sea par. Toda raíz de índice par de una cantidad positiva siempre es positiva. Ahora, como lo tenemos acá en estos momentos. Hay que aclarar, cuando una raíz no tiene ningún número en su índice, es decir, es una raíz cuadrada de una cantidad positiva, es igual a una cantidad positiva. Y el otro posible caso es que el radicando sea negativo y el índice sea par. Toda raíz de índice par y cantidad negativa son cantidades imaginarias, tema que se va a tratar mucho más adelante. Ahora, para poder solucionar los diferentes problemas de los números radicales, se debe entender la equivalencia de potencia y radicales. Y nos dice que un radical es equivalente a una potencia de exponente fraccionario, en la que el denominador de la fracción es el índice del radical y el numerador de la fracción es el exponente del radicando. Por ejemplo, si nosotros tenemos un índice n y un radicando elevado a la potencia p, esto es igual a decir al radicando elevado a una potencia fraccionaria donde n, que es el índice, es el denominador de la fracción, y donde p, que es exponente del radicando, es el numerador de la fracción. Para posibles problemas matemáticos se establecen estas relaciones, que nos dice, al igual y basándose en la propiedad anterior, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de un radicando a elevado a la potencia 1, esto es igual a decir a elevado a un exponente fraccionario donde el índice es el denominador de la fracción y el exponente del radicando es el numerador de la fracción al exponente. Para posibles problemas matemáticos se debe establecer la siguiente relación, en el cual lo que nos expresa que cuando ustedes tienen un número en el denominador se puede subir al numerador con exponente negativo. Unos ejemplos de estas propiedades son los siguientes. Si nos piden escribir la equivalencia de potencia radical o de radical a potencia, lo que debemos hacer es aplicar la siguiente propiedad, que es la que se encuentra de este lado. Es decir, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de 5, es lo mismo escribir radicando, poner el índice en el denominador de la potencia fraccionario y poner el exponente del 5 en el numerador del exponente fraccionario. Ahora, el siguiente ejemplo, si nosotros tenemos la raíz novena del radicando 6 al cuadrado, es igual a decir al radicando, como lo tenemos aquí, elevado al exponente fraccionario, donde el índice es el denominador del exponente fraccionario y el exponente del radicando es el numerador del exponente fraccionario. Si quieren seguir practicando sobre estos ejercicios, les propongo los siguientes problemas matemáticos, donde nos dicen que debemos escribir la equivalencia de los siguientes números radicales, como la raíz cúbica de 5, la raíz cuadrada de 2 a la 6
la raíz sexta de 8, la raíz cúbica de x al cuadrado, la raíz cuadrada de 1 elevado a la 8 y la raíz cuadrada de 3 elevado a la 0. Ahora, para nosotros poder solucionar aquellas operaciones con las propiedades de los números radicales que tengan igual índice, debemos saber la introducción y extracción de los números radicales. Y nos dice que para introducir un factor dentro de un radical, se eleva el factor a la potencia que inicia el índice y se escribe adentro. Es decir, si se desea introducir un factor, que en este caso es el x, dentro de la raíz cúbica de x, lo que se debe hacer es elevar el factor, que es este de aquí, a la misma potencia que se encuentra el índice. Es decir, si el índice está en 3, se puede introducir al radicando elevándolo su factor a la 3, como nos queda ahora en estos momentos. Y luego se aplica una propiedad de potencia, que se recordará en diapositivas siguientes. Luego, otro ejemplo que tenemos es que si tenemos el factor 2 multiplicado por la raíz cúbica del radicando 3, esto da lo mismo a decir, escribir el 2 elevado a la potencia 3 dentro del radicando, ya que tiene la misma potencia del índice de la raíz cúbica. Luego se realiza el producto y se realiza el producto. Pero si nosotros deseamos extraer un factor de radicando que tiene un exponente mayor que el índice, se debe extraer fuera del radical dividiendo el exponente del radicando entre el índice. Es decir, miren este caso, aquí tenemos el radicando elevado a la potencia 13, que es mayor que el índice, que es 5. Lo que debemos hacer es hacer una división, como se encuentra aquí, de 13 dividido entre 5, donde el cociente es el exponente del factor que sale de la raíz y el residuo es el exponente del factor que queda en el radicando. Y se sigue escribiendo la raíz con el mismo índice. Teniendo esto claro, pasamos a explicar las propiedades de los números radicales. Y ahora, tenemos la primera propiedad, que es la raíz de un producto. Y nos dice que la raíz enésima, es decir, la raíz de cualquier número de un producto, es igual al producto de las raíces de los factores. Como nosotros tenemos aquí, tenemos la raíz enésima de un producto A por B, es lo mismo decir a la raíz enésima de los factores, como lo tenemos aquí en estos momentos. Si lo queremos hacer de una manera análoga, como se explica es que si tenemos la raíz de n, se puede distribuir con cada uno de sus factores en la multiplicación y viceversa, como se encuentra en la manera de abajo. Para si nosotros queremos demostrar el siguiente propiedad, tenemos que, si tenemos la raíz enésima de un producto A por B, es igual a decir al producto A por B por la equivalencia de potencia y radicales elevado a la 1 sobre n. Y por propiedades de potencia, este exponente se puede dividir a cada uno de sus factores, como lo tenemos acá en este momento. Y por equivalencia de potencia y radicales, tenemos lo siguiente. Y nos queda que la siguiente propiedad. Y nos queda la siguiente propiedad. La parte de abajo es la demostración de que eso sí es así como se tiene expresada allí en esta diapositiva. Un ejemplo, si nosotros tenemos la raíz cúbica de un producto de 2 por 5, es lo mismo escribir a la raíz cúbica de 2 multiplicado por la raíz cúbica de 5. En otro caso, si nosotros tenemos la raíz séptima multiplicado por los factores a al cuadrado por b a la 4,
es lo mismo escribir a la raíz séptima de a al cuadrado multiplicado por la raíz séptima de b a la 4. Hay que aclarar que esto es cuando tienen igual índice. Otro de las posibles propiedades es la raíz de un cociente. Dice, la raíz enésima de un cociente es igual al cociente de raíces enésima del dividendo y del divisor. Miren lo que tiene aquí. Es lo mismo que tenemos explicado en la raíz de un producto, pero esta es cuando se encuentra subradicando una fracción, un cociente entre dos números reales. Entonces tenemos que se puede distribuir la raíz enésima en el numerador, la misma raíz enésima en el numerador y en el denominador. Y la demostración es la siguiente. Un ejemplo que podemos encontrar es que si tenemos la raíz quinta del radicando a elevado a la 4 sobre b al cubo es igual a decir que la raíz quinta de a elevado a la 4 sobre la raíz quinta de b al cubo. Y se aplica la propiedad que nosotros tenemos, que es la raíz de un cociente. En este caso, si tenemos la raíz quinta de 2 elevado sobre 3, es igual a decir a la raíz quinta de 2 sobre la raíz quinta de 3. Ahora, vamos a explicar las otras dos propiedades de los números radicales. Existe la raíz de una potencia. Entonces, nos dice que para hallar la raíz de una potencia se calcula la raíz de la base y luego se eleva el resultado a la potencia. ¿Cómo se tiene? De esta manera. Es como si pudieran sacar el exponente del radicando a un exponente superior en el cual pudiera abarcar la raíz enésima de solamente el radicando sin elevar a ningún exponente. La demostración es la siguiente. Y un ejemplo de eso es que si nosotros tenemos la raíz quinta de 8, ¿verdad? Es igual a decir a la raíz quinta de 2 a la 3, ya que 3 veces multiplicado 2 por sí mismo, es decir, 2 por 2 por 2 es igual a 8, se puede sacar al exponente del radicando de la raíz y ponerla de manera superior, que abarque la raíz quinta de 2, como se tiene aquí en este momento. Luego, si nosotros tenemos la raíz cúbica de x elevado a la 7, esto está por la propiedad que nosotros tenemos explicada aquí, tenemos que esto nos da la raíz cúbica de x elevado a una potencia 7. Ahora, la última propiedad que nos hace falta es la raíz de una raíz. Y la raíz enésima de la raíz enésima de un número es igual a la raíz enésima de dicho número, multiplicado entre sí. ¿Qué es lo que quiere? Multiplicado entre sí su índice. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros tenemos la raíz dentro de una raíz, nos da como resultado el producto de los índices de los dos raíces de su radicando. Para entenderlo de una mejor manera, tienen el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos la raíz quinta de la raíz cúbica de 2, lo que debemos hacer es multiplicar sus índices y dejar el mismo radicando, como lo vemos aquí en esta manera. Ahora, como ya le había explicado anteriormente, de acuerdo a las propiedades de la racionalización, la siguiente guía, que ya se expuso de la fecha del 25 de mayo al 5 de junio del 2020, se basa en las propiedades de la raíz de un producto con índice igual, como lo pudimos observar por primera vez como lo pudimos observar, es la primera de las 4 propiedades que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Si ustedes lo observan,
la raíz enésima de un producto de A por B es igual a decir a la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Y esto es viceversa. Todos los problemas que se van a solucionar en esta presentación se van a basar en la siguiente propiedad. Ahora, un ejemplo que nosotros podemos hacer para calcular los siguientes raíces, por ejemplo, raíz cuadrada de 27 por raíz cuadrada de 2, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí está explicado la solución de los siguientes paso por paso para cada solución de las siguientes raíces. ¿Qué es lo que debemos hacer? Identificar si el producto entre raíces tengan igual índice. Y si no tienen, aplicar las propiedades de raíces de un producto con igual índice. Les recuerdo aquí la propiedad que se le habría nombrado con anterioridad. Y nos damos cuenta que aquí sí tienen igual índice, ya que tienen el índice 2. Y se puede entonces aplicar la propiedad para poder expresarlo de la siguiente manera. Ahora, después de esto, lo que tenemos es una multiplicación entre 27 por 2. Y el resultado nos da 54. Ahora, en estos momentos, cuando tienen el número 54, que es un número que se puede descomponer por sus factores primos, ¿cómo se va a descomponer la pregunta? ¿Cómo se va a descomponer por sus factores primos? Listo, aquí les tengo un video para que les recuerde un poco de cómo descomponer con factores primos. Como no se va a escuchar, les voy a ir explicando paso por paso cómo y cuáles son los siguientes pasos que tienen para descomponer el 54 en factores primos. Lo primero que deben hacer es identificar los números primos. Como ya ustedes lo han visto en cursos anteriores, los números primos es 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Y siguen consecutivamente. Entonces, ahora en estos momentos lo que deben hacer es poder encontrar un número que sea divisible por 2. Y el 54 es divisible por 2. Ahora, como 54 es divisible entre 2, ¿verdad? La mitad de 54 es 27. Ahora se debe encontrar la mitad de 27. Pero nos damos cuenta de que 27 no tiene mitad. Entonces pasamos al siguiente número primo. El siguiente número primo es el 3. Y nos damos cuenta que el 27 sí es divisible por 3. Y lo dividimos entre 3, como lo vemos en el video. Dividimos el 27 entre 3 y nos damos como resultado el número 9. Ahora, nos damos cuenta si el 9 es divisible entre 3 y nos damos cuenta que sí es divisible. Entonces dividimos el 9 entre 3. Nos queda el número 3 y 3 entre 3 nos da como resultado 1. Lo que nos dice es que ese 54 es igual a la multiplicación de todos esos factores primos que se encuentran aquí, de este lado. ¿Qué nos dice ahí? Que para descomponer nos damos cuenta cuántas veces aparecen los números primos. Aquí el 2 aparece una sola vez, por eso es exponente 1. Aquí el 3 aparece 3 veces, por eso es exponente 3. Como es 1, no es necesario colocarlo, se sobreentiende que ahí está el 1.
Listo, y así se descompone un número cualquiera en factores primos. Ahora, ya sabiendo cómo y cuál es el resultado de la descomposición en factores primos del radicando, que es 54, entonces nos queda la raíz cuadrada de 2 por 3 elevado a la 3. Y aplicando la propiedad de potencia, te recuerdo esta propiedad de potencia, que si nosotros tenemos dos potencias que tienen igual base, sus exponentes se suman y se queda la misma base. Nos queda de la siguiente manera. Ahora, extrayendo los factores del radicando, como ya lo habíamos dicho con anterioridad, ¿verdad? Nos queda de la siguiente manera. Nos queda como coeficiente el 3, multiplicando a la raíz cuadrada de 2 por 3. Y 2 por 3 da como resultado 6. Y ahora solucionamos la raíz y la multiplicación con el factor para explicarlo de forma decimal. Otro ejemplo que nosotros podemos hacer es el siguiente. Si nosotros deseamos buscar la solución de la multiplicación de la raíz sexta con radicando de x a la 5 multiplicado por la raíz sexta con radicando x a la 1, seguimos los pasos que ya se han nombrado con anterioridad. Lo primero es identificar si el producto entre raíces tengan igual índice. Y si lo tienen, aplicar las propiedades de raíces de un producto con igual índice. Les recordamos nuevamente cuál es esa propiedad, que es la que se basa esta guía de trabajo flexibilizado. Nos damos cuenta que sí, entonces expresamos, introducimos y subradicando en un mismo producto. Entonces, tenemos que la raíz sexta con radicando x a la quinta, x a la 5 por x a la 1, nos da ese resultado que tenemos aquí, ¿verdad? Cuando ya estamos aquí, aplicamos la propiedad de la potencia, que es la siguiente, que nos damos cuenta que tienen igual base, que es la x, se suman sus exponentes. Y nos da la raíz sexta de x elevado a la 6. Y como ustedes saben, existe una equivalencia y podemos expresar este número como x elevado a la 6 sobre 6, ya que tiene índice 6 y este es el denominador del exponente fraccionario y tiene su radicando el exponente elevado a la 6 y este es el numerador de la potencia fraccionario. Entonces nos queda que x elevado a la 6 sobre 6, 6 sobre 6 da 1, entonces nos queda x elevado a la 1, y x elevado a la 1 da lo mismo escribir a x nada más. Entonces nos queda el siguiente resultado. Bueno, aquí les recuerdo qué propiedad se aplica ahí. O sea, x elevado a la 6 sobre 6, y simplificando las fracciones nos queda el resultado de x. Ahora, teniendo claro todo y cada uno de los problemas solucionados aquí en esta diapositiva, en la guía se exponen las siguientes actividades. 1. Hallar las raíces y ordenarlas de menor a mayor y descubrir el nombre de un animal. Como ustedes pueden encontrar allí por clases anteriores de ubicación de los números decimales, lo que van a hacer es transformar, encontrar el número decimal equivalente a la siguiente número radical y ubicarlo de menor a mayor. Ahí se va a ordenar y luego van a descubrir el número del animal que va a representar el siguiente ejercicio. Luego, el siguiente punto que tenemos es con base a todas las propiedades que nosotros hemos expuesto, vamos a encontrar la solución de las siguientes raíces con el mismo índice. Y aquí se encuentran las diferentes raíces con el mismo índice. Diferentes productos de raíces con el mismo índice. Aquí lo que deben hacer, si tienen alguna duda, es aplicar la propiedad distributiva de la suma de la multiplicación con respecto a la suma.
Luego, el tercer punto, tenemos encontrar las palabras claves que hemos desarrollado aquí en esta diapositiva, como son potenciación, exponente, potenciación, raíz cúbica, suma, restan, 1, radical, base, radicación, índice. Esas son palabras claves que nosotros hemos realizado, hemos nombrado en el desarrollo de estas diapositivas. Luego, tenemos como actividad resolver las siguientes operaciones. Al igual, son productos y división. Cuando tienen estos dos punticos, es que este producto se va a dividir por este número radical. Y lo que deben hacer es encontrar la solución en números decimales y resolverla con las propiedades que nosotros hemos desarrollado en esta diapositiva. Y por último, tenemos que calcular las siguientes operaciones expresando el resultado con el menor número de radicales. Es decir, si lo pueden simplificar, simplifíquenlo para que lo puedan expresar con el menor número de radicales. Muchas gracias por prestarme atención.